Cordial saludo. Este video corresponde al trabajo colaborativo de la fase 4 de la materia expediente electrónico y en él vamos a ver cómo funcionan los documentos electrónicos y los expedientes electrónicos en el sistema electrónico de contratación pública SECOP2, cómo se engrana esto con la Administración de Justicia y cómo se asegura la protección de la información. El grupo está conformado por los estudiantes Edwin Yadir Cardona Aristizábal, Hugo Yamid Benavides Unigarro, Yuri Marcela Colorado Suárez y Claudia Rojas Acevedo, y en ese orden vamos a participar en el video. Bueno, mi nombre es Edwin Cardona Aristizábal. En este segmento voy a explicar cómo funcionan los documentos electrónicos y los expedientes electrónicos en el SECOP2, en el marco de la transformación digital del Estado colombiano. Este sistema permite gestionar la contratación pública de forma electrónica, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las TIC sobre gestión documental, según documento del 2017. En primer lugar, ¿qué son los documentos electrónicos? Son toda la información generada, recibida y almacenada en formato digital dentro de un sistema. Estos tienen plena validez jurídica siempre que se garantice la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la fiabilidad, tal como lo establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en su documento del 2017. En SECOM encontramos documentos como pliegos de condiciones, ofertas, evaluaciones, contratos. Esto significa que los documentos deben ser verificables, no alterables y accesibles en cualquier momento. Por su parte, el expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos relacionados con un mismo proceso contractual. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, este debe estructurarse bajo principios archivísticos que garanticen su conservación y su trazabilidad. En SECOP2, cada proceso de contratación constituye un expediente electrónico completo que abarca desde la etapa precontractual, contractual, ejecución y hasta la liquidación del contrato. En cuanto al funcionamiento y trazabilidad, el funcionamiento de estos expedientes se apoya en sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, conocidos como SGDEA, los cuales permiten organizar, almacenar y recuperar la información. Además, el SECOP2 incorpora mecanismos de trazabilidad que registran todas las actuaciones que han realizado los usuarios. Esto permite identificar quién creó, modificó, consultó un documento. Esto fortalece la transparencia, como lo destaca Colombia Compra Eficiente en sus lineamientos en un documento del 2025. En conclusión, los documentos y expedientes electrónicos en SECOP2 permiten una gestión contractual más eficiente, transparente y segura, en concordancia con el derecho a la buena administración electrónica, y esto fortalece el acceso a la información pública y la confianza en la gestión del Estado. En el punto 2 me ha correspondido cuál es la forma en que el tema se engrana con la Administración de Justicia. Mi nombre es Hugo Benavides y digamos en este tema vamos a tratarlo en 3 engranajes. Cada engranaje es un impulso que nos va a permitir mejorar la Administración de Justicia mediante la automatización y todos los beneficios que tienen las TICs para la justicia digital. El primer punto, el engranaje entre el expediente electrónico, el SECOP2 y la Administración de Justicia, digamos que se fundamenta en el valor probatorio que la ley otorga a los documentos electrónicos. De esta forma, dentro de un proceso judicial, cuando surge una controversia contractual, una acción de nulidad, una acción de tutela, un proceso de investigación, proceso disciplinario relacionado con la contratación pública, el expediente electrónico contenido en el SECOP2 se convierte en una fuente principal de prueba para que el juez decida el caso. Esto es posible porque desde el artículo 244, ya desde el Código General del Proceso, la Ley 1564 de 2012, establecía una presunción de autenticidad a favor de los documentos electrónicos que cumplen los requisitos de firma digital y que constituyen un mensaje de datos confiable. En consecuencia, lo que está en el SECOP2, desde los pliegos, ofertas,
actas, contratos y demás documentos analizados, almacenados en el SECOP 2 para ser analizados por el juez, gozan de esta presunción de autenticidad. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han validado este marco y han otorgado pleno valor probatorio a los documentos electrónicos que funcionan como mensaje de datos, y la presunción de autenticidad también que mirábamos en la Ley 527 del 99. Un segundo mecanismo de engranaje es la posibilidad de acceso directo que tienen los jueces al SECOP. Esto es gracias al principio de publicidad digital consagrado en el artículo 15 de la Ley 1437, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite a los operadores judiciales, a los jueces, consultar y extraer directamente el expediente electrónico sin necesidad de que las partes aporten copias físicas. Este acceso directo al acervo probatorio materializa los principios de inmediación y de publicidad digital, al hacer visible electrónicamente las actuaciones, y de igual manera la circular 1 del 2019 de Colombia Compra Eficiente confirma que este engranaje, al incluir expresamente a la rama judicial entre los usuarios, entre las entidades obligadas a usar el SECOP 2, de tal manera lo que demuestra una integración institucional tanto en la rama ejecutiva como en la rama judicial. Entre una y otra plataforma va a ser compartida la misma plataforma de contratación que permite ver a los mismos usuarios. Los órganos de administración de justicia, adicionalmente, en la Ley 2195 de 2022 se reafirma la obligatoriedad del uso del SECOP para la contratación estatal, validando así la gestión electrónica de todas las etapas, desde los pliegues hasta la contratación. Un tercer nivel de engranaje es el procedimiento para traslado certificado. Este mecanismo asegura que el documento incorporado sea el mismo que reposa en la plataforma sin alteraciones, que sea confiable. El juez, al recibir el enlace, puede verificar el hash criptográfico, las firmas digitales, asegurando así la inalterabilidad de la prueba. En esta misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia T293 del 2023, reconoció el valor probatorio de las capturas de pantalla, mensajes de datos, debiendo ser valoradas bajo las reglas de la sana crítica. Recordemos que el SECOP 2 no es un simple depósito de documentos, ¿no?, sino que es la materialización electrónica de los principios rectores de la contratación pública establecidos en el artículo 1 de la Ley 80 del 93 y en el artículo 2 del decreto 1082 de 2015, donde se materializan los principios de la administración pública: transparencia, publicidad, selección objetiva, economía y responsabilidad aplicables a la contratación. La transparencia implica que todas las actuaciones contractuales deben ser visibles y controlables por la ciudadanía. La publicidad exige que los pliegos, ofertas y actas de evaluación y contratos se difundan ampliamente. La selección objetiva obliga a escoger al contratista mediante reglas previamente definidas. La economía impone celeridad y racionalización en el gasto, y la responsabilidad exige que las entidades rindan cuentas por su gestión. Al publicar todos los documentos en el siglo contractual en la plataforma, garantiza que cualquier persona, incluyendo jueces, puedan acceder en forma oportuna y libre a la información. Nos encontrábamos con un obstáculo anteriormente, que era los archivos físicos reposaban en las oficinas y no eran de libre acceso. Ahora que mediante la incorporación de las TIC y de las plataformas de contratación, ya las personas pueden observar, y también para el control social, todos los pliegos y cómo se va dando cada una de las etapas de contratación. Esto aplica también el principio de transparencia en la contratación pública. El Consejo de Estado ha señalado en este sentido que SECOP es el principal medio de divulgación de la contratación estatal en Colombia y es la garantía de transparencia y publicidad. Eso se traslada directamente al valor probatorio de sus documentos, que dinamizan la administración de justicia a que sea más rápida, más eficiente y de menor costo y de mayor economía, porque no se traslada ya documentos físicos ni que antes incluían lo de la cadena de custodia, sino directamente todo el expediente. Muchas gracias.
Cordial saludo para todos, me presento, soy Yuri Marcela Colorado Suárez. El día de hoy vengo a hablarles de cómo se asegura la protección de la información y del expediente electrónico para mantenerlo vigente, incorruptible y válido jurídicamente dentro de la Administración de Justicia. En el marco de la contratación pública y de la Administración de Justicia en Colombia, la protección de la información y el expediente electrónico constituye un elemento esencial para garantizar su validez jurídica, integridad y permanencia en el tiempo. En sistemas como SECOP2, esta protección no se limita a aspectos tecnológicos, sino que responde a un conjunto articulado de medidas normativas, técnicas y organizacionales orientadas a asegurar que los documentos electrónicos se mantengan auténticos, íntegros, disponibles y confiables. En la actualidad, la información electrónica es considerada uno de los activos más importantes tanto para el Estado como para los ciudadanos, por lo que su resguardo implica la implementación de estrategias de prevención, detección y protección frente a los ciberataques que puedan alterar, eliminar o bloquear los archivos electrónicos. En primer lugar, la protección del expediente electrónico se garantiza mediante el cumplimiento de principios archivísticos establecidos en la normativa colombiana, en especial en la Ley 594 del 2000 y las directrices del Archivo General de la Nación. Estos principios exigen que los documentos conserven su autenticidad, entendida como la certeza sobre su origen y su integridad, es decir, que no hayan sido alterados de manera indebida. Para ello, los sistemas de gestión documental incorporan mecanismos como el control de versiones, los registros de auditoría y la trazabilidad, los cuales permiten identificar cualquier modificación realizada y verificar la historia completa del documento dentro del proceso administrativo, fortaleciendo así su confiabilidad. Este marco de protección se encuentra respaldado por un sólido conjunto normativo que regula la gestión de la información en Colombia. Entre las principales disposiciones se destacan la Ley 594 del 2000 sobre archivos, la Ley 1266 de 2008 en materia de habeas data, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y la Ley 1712 de 2014 que garantiza el acceso a la información pública. Asimismo, decretos como el Decreto 1083 de 2015 del sector función pública y el Decreto 1008 de 2018 que establecen la política de gobierno digital, junto con los lineamientos de los documentos COMPES 3701 de 2011 sobre ciberseguridad y 3854 de 2016 sobre seguridad digital consolidan un marco jurídico que obliga a las entidades a implementar medidas estrictas de protección de la información. Adicionalmente, el uso de firmas electrónicas y digitales constituyen una herramienta fundamental para garantizar la validez jurídica de los documentos, conforme lo establecido en la Ley 527 de 1999. Estas permiten vincular de manera inequívoca a un autor con el contenido del documento, asegurando el principio de no repudio. En consecuencia, los documentos electrónicos que hacen parte del expediente de SECOP2 pueden ser reconocidos como medios de prueba válidos dentro de actuaciones administrativas y judiciales, que de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso. En este mismo sentido, las circulares externa única de Colombia de compra eficiente orienta a las entidades sobre el uso adecuado del sistema y establece obligaciones claras en materia de protección de la información. Por otra parte, la seguridad de la información juega un papel central en la protección del expediente electrónico, sustentándose en los principios de confiabilidad, integridad y disponibilidad. Para garantizar estos principios, las entidades públicas deben implementar controles de acceso que incluyan identificación individual del usuario y uso de contraseñas seguras, así como mecanismos de autenticación robusta. Igualmente, se deben establecer medidas como copias de seguridad periódicas, protocolos de recuperación ante desastres, uso de redes seguras y control sobre el acceso a la información, evitando así la pérdida, alteración o acceso no autorizado. Asimismo, la incorporación de metadatos en los documentos electrónicos permite fortalecer su organización, ubicación y recuperación,
garantizando la trazabilidad del expediente. Estos metadatos registran información esencial como fechas, autores y contextos de creación, lo cual contribuye directamente a preservar su valor probatorio. A esto se suman medidas de seguridad física y del entorno, como la protección de los sistemas, el uso exclusivo de correos institucionales, la restricción de acceso a áreas críticas y la adecuada administración de los recursos tecnológicos. Desde una perspectiva institucional, las entidades públicas tienen la responsabilidad de garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales contenidos en los expedientes electrónicos, así como el prevenir la sustracción, destrucción o ocultamiento de la información. Esto implica adoptar políticas de gestión documental dentro de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, los cuales permiten estructurar el ciclo de vida del documento desde su creación hasta su conservación o disposición final, asegurando que se mantenga vigente y durante el tiempo requerido por la ley. Finalmente, en el contexto de la Administración de Justicia, todas estas medidas adquieren una relevancia especial, ya que el expediente electrónico puede constituirse en un medio de prueba determinante. Su adecuada protección garantiza no solo la eficiencia administrativa, sino también la salvaguarda de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia y la transparencia. En consecuencia, la implementación integral de medidas técnicas, jurídicas y organizacionales permiten que los expedientes electrónicos se mantengan vigentes, incorruptibles y jurídicamente válidos, consolidándose como pilares esenciales en la modernización del Estado y en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas. Buenos días, mi nombre es Claudia Rojas Acevedo. Gracias, Marcela, por darme paso para terminar con nuestras conclusiones. Bueno, como primera conclusión tenemos que el SECOP2 representa un avance fundamental en la modernización de la contratación pública en Colombia, al permitir que todos los procesos se gestionen de manera digital mediante documentos y expedientes electrónicos. ¿Por qué hablamos de modernización? Porque se refiere también a la transformación del modelo de contratación que pasa ya de ser manual y en papel a un entorno electrónico más ágil. Cuando hablamos de gestión digital, lo decimos porque esto implica que desde la planeación hasta la liquidación de un contrato, todo se hace mediante plataformas electrónicas. ¿Qué ventajas tiene? Pues que se reduce en tiempos, costos y errores. ¿Por qué hablamos de documentos y expedientes electrónicos? Porque son los únicos documentos o instrumentos que hacen posible esta digitalización. Los documentos electrónicos tienen validez jurídica. ¿Debido a qué? A las firmas digitales. Y los expedientes electrónicos funcionan como carpetas virtuales que organizan cronológicamente todo el historial de contrato. En resumen, ¿qué quiere decir? Que la revolución tecnológica y administrativa, que significa el SECOPTO, es un sistema que cambia la forma en que el Estado colombiano contrata, haciéndose también más eficiente y acorde con las exigencias del mundo digital. Bueno, como segunda conclusión tenemos que los documentos electrónicos garantizan la validez jurídica de cada actuación gracias a la firma electrónica, mientras que los expedientes electrónicos funcionan como una carpeta virtual que organiza y conserva de forma cronológica todo el historial contractual. Ese modelo aporta beneficios claros, mayor transparencia al facilitar el acceso público a la información, eficiencia administrativa al eliminar trámites físicos, seguridad en la conservación de los datos y trazabilidad que permiten auditar cada paso del proceso. ¿Por qué decimos y por qué hablamos de validez jurídica de los documentos electrónicos? Pasamos a decir que cada actuación dentro de un proceso contractual tiene plena validez. ¿Por qué? Porque los documentos se firman electrónicamente. ¿Y qué quiere decir esto? La firma electrónica, ¿qué garantiza? La autenticidad. Primero, ¿quién lo firmó? ¿Cierto? La autenticidad. La integridad quiere decir que no ha sido alterado. Y el no repudio, que el firmante no puede negar su participación. Esto asegura que los documentos digitales tengan el mismo peso jurídico que los físicos. ¿Por qué actúan como los expedientes electrónicos como una carpeta virtual? Porque una carpeta digital es una carpeta que organiza todo el historial contractual en orden cronológico,
lo que significa que cada documento queda registrado en la secuencia correcta. Y es un beneficio del modelo digital. ¿Por qué? ¿Qué aporta el sistema? Transparencia, porque cualquier ciudadano puede acceder a la información. Eficiencia administrativa, porque se eliminan trámites físicos y eso agiliza los procesos. Seguridad, porque los datos se conservan de manera confiable y protegida. Y trazabilidad, porque cada paso puede ser auditado y lo que fortalece el control interno y externo de las instituciones. Bueno, como tercera conclusión, y no menos importante que las anteriores, tenemos que el SECOP2 no solo optimiza la gestión interna de las entidades estatales, sino que también fortalece el control ciudadano y la confianza en la administración pública. Es decir, se convierte en un procedimiento más ágil, confiable y accesible. Estos documentos y expedientes electrónicos son la base que asegura que la contratación pública en Colombia sea más transparente, eficiente y esté alineada con las exigencias del mundo digital. Este fortalecimiento del control ciudadano hace que el acceso público a la información sea más fácil y pueda hacerse una vigilancia por parte de la ciudadanía y los entes de control. En cuanto a la optimización de la gestión interna, este sistema mejora la forma en que las entidades estatales administran sus procesos. Y es decir, al digitalizar la contratación, pues se reducen tiempos, costos y errores, como ya lo habíamos mencionado, lo que permite una gestión más organizada y más eficiente. Muchas gracias por la participación en este pequeño resumen.